Estás en sintonía de Luxor TV y tengo que informarte que WAN se puede observar dentro del exchange Coinbase y quiero compartir con ustedes cómo conseguir eso. Vamos entonces con la información. Le doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este canal. Gracias a todos los que están apoyando este medio de comunicación a través de los me gusta, a través de una taza de café al mes y también para el productor ejecutivo, del cual tenemos a una persona que está apoyándonos desde ya varios meses y les doy las gracias porque sin ese apoyo que ustedes me dan, pues no tiene sentido producir nada de esto que toma tanto tiempo, esfuerzo y tiene mi atención. A los productores ejecutivos y a todos aquellos que me apoyan con una taza de café, ¿ve? Les doy las gracias y bendiciones. Vamos entonces con una información poderosa porque Coinbase ya deja ver a WAN y eso es muy importante. Así que vamos a iniciar con esta información. Bueno, y le doy las gracias al productor Carpree por estar aquí sosteniendo esta parte ejecutiva que consiste en suministrar las producciones que se están dando en este canal. Si tú quieres ser parte de ese team, conéctate con YouTube y haz el arreglo con ellos, que son los que se encargan de la parte económica de hacer el cobro todos los meses. Bueno, voy con esta información muy importante. No fue fácil, quiero decirles, y se trata de Coinbase. ¿Sí? Aquí como lo están viendo, el futuro del dinero ha llegado, dice el portal web de Coinbase. Somos el espacio más confiable para las personas y las empresas. Compren, vendan, gestionen criptomonedas, ¿ok? Este portal web es regulado en Estados Unidos y, como ustedes saben, el USDC es el dólar para la era digital de Coinbase. Y Coinbase, que es un exchange, tiene a este USDC como dólar principal. Es un criptoactivo que tiene una paridad de 1 a 1 con el verde norteamericano. Y quiero informarte que la Unión Europea aprobó esta criptomoneda de la compañía Circle que se llama USDC. Ok, este es el portal web. Pueden entrar todos a coinbase.com y observar la información que pues tiene este portal web. Yo me tomé la tarea de subir mis documentos del KYC, activar una wallet exclusiva para darles la información hoy. Quiero decirles que todo se hizo en tiempo récord. Todo esto lo acabo de hacer a escasas hora y media o 2 horas antes de presentarles a ustedes esta información. Me sorprendió lo rápido que fue lo del KYC y ellos me habilitaron, adivinen qué, la posibilidad de entrar al exchange. Así que vamos a ir al exchange para presentarles esta información. Pero antes de ir al exchange, quiero decirles que todas las noticias que salen de la compañía, en este caso de One Ecosystem, que es la compañía fintech que está conectada a la cadena de bloques de Polygon, todas las noticias, si tú perteneces a esta comunidad, te recomiendo que las busques aquí en el newsletter de la compañía. Si le damos un clic, automáticamente
pues nos lanza aquí a este evento que se va a realizar en México, un evento internacional. Les recomiendo a todos los mexicanos que en este preciso momento están viendo esta transmisión o que la están reproduciendo, que esto va a suceder del 20 al 21 de julio y no debes perderte ir a el centro de eventos Monarquía Coronado y participar de esta actividad y salvar tus WAN. Quiero decirte, ahora que veas que Coinbase, que es un exchange norteamericano, muestra nuestro WAN, pela el ojo, no hagas que tu patrimonio se pierda. Ve a este evento, haz un esfuerzo, conéctate con la información, el corporativo va a estar allí, todo el equipo de soporte de One Ecosystem te va a ayudar para aperturar la cuenta si es que no puedes entrar, para el cambio de tu correo electrónico. Todo eso te lo va a hacer la compañía en ese momento. Lo ideal sería que ya tú fueras con todo eso listo, ¿no? En el caso de que no haya sido así, pues entonces vas a tener que aproximarte a la compañía y aprovechar las horas que ellos van a estar allí, que va a ser el 20 y el 21. Ellos van a estar dando esa asistencia. Pero si tú tienes ya el KIRS aprobado, ya tienes los euros dentro del sistema, solo necesita que se te active el botón. Entonces hay, como quien dice, una puerta especial que se está abriendo para los mexicanos para que aprovechen ir a este evento y solicitar esa asistencia. Allí el corporativo en vivo te va a activar tu cuenta, el botón, y tú vas a poder ir a Polico y salvar tu patrimonio digital blockchain. Bueno, vamos entonces al portal web donde está el exchange que se llama Coinbase. Este es un exchange regulado, centralizado, es un exchange muy poderoso. Este exchange hizo la guerra con Binance, por cierto, de manera oculta. Y ya tengo que encriptar aquí porque si no, ustedes saben, ¿no? Y eso fue una batalla, ¿no? Lógico, el país del norte protege sus empresas, ¿ok? Y ya ustedes saben cómo es la guerra que hay con el país que ustedes acaban de ver a través del Mudra, que yo les he reproducido con mis ojos y que tiene un exchange que se llama Binance. Producto de eso, pues ya ustedes saben lo que sucedió y Binance al día de hoy está operando, como quien dice, casi solito él en esa zona regulado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo consigo ver mis WAN? Bueno, tengo que irme a esta esquina que está acá, una vez que tú logres entrar con el KYC, porque se requiere de una validación para poder operar en este exchange. Una vez que tú logres entrar a esta sección, vamos a hacer un zoom, a ver si el sistema me lo permite, aquí está. ¿Ok? En esta esquinita, lo están viendo, yo le doy un clic y van a observar que aparece una serie de datos. La wallet, la cuenta, Coinbase y estos datos, como ustedes ven acá. Lo que tienes que hacer es darle un clic aquí donde está la wallet. Una vez que tú le das un clic, la wallet carga, ¿ok? Y buscas en la parte de arriba, ¿ok? La lupa. Esta lupa te va a permitir conectarte con el contrato inteligente de One Ecosystem. Este contrato inteligente está en la cadena de bloques de Polygon. Lo buscas, que ya lo debes tener como en un favorito. Y una vez que lo encuentras, vas a esta parte que dice el contrato del token. ¿Lo están viendo? Y allí, básicamente, lo copio. Le doy un clic aquí. Y al copiarlo, yo me voy entonces a la wallet de Coinbase. Y en esta sección, como les dije antes, me acerco y pongo el contrato inteligente. Ya aparece abajo porque yo hice el ejemplo, yo hice el ejercicio, no lo había borrado, ¿no? Y le digo aquí One, ¿ok? Y automáticamente aquí está nuestro One en el logotipo que ven ustedes acá de Coinbase. ¿Y qué dice aquí? One.
¿Cómo sé que es nuestro WAN? Porque el contrato inteligente está en la parte inferior. Aquí está el contrato, aquí está el contrato, ¿eh? Y es el mismo que tenemos nosotros. Si yo copio aquí y busco un procesador de palabras, busquemos acá el traductor de Google, ¿ok? Y yo pego ese dato, déjame hacerle un clic, un segundito, ¿ok? Yo copio, como lo acabo de copiar, ustedes ven que el dato es este, ¿no? Debe terminar en estas cifras inferiores, estos números, ¿ok? Deben ser idénticos a lo del contrato que está en Polygon, ¿ok? ¿Observan? Deben ser los mismos. Vamos a ver. Voy por acá. Déjenme chequear algo un segundito. Vamos a ver acá. Me fui acá también. Ajá, sí, exacto. Bueno, así es como lo deben hacer. Copiarlo y ese es nuestro contrato inteligente. ¿Ok? Ahí está, ¿ves? 883A7. 883A7. Si yo lo borro y me voy a Coinbase Wallet y copio aquí nuevamente, ¿eh? Copio y pego, pues automáticamente se va a pegar ese contrato. Así es como ustedes saben que ese es nuestro WAN, porque hay muchos clonadores y entonces también vamos a ver que hay unos WAN por ahí que no representan lo que somos nosotros. Entonces ya Coinbase comienza a mostrar poco a poco que existimos. Y eso que todavía no hemos entrado ya como una criptomoneda que se lance a una wallet pública. Ahora mismo todo está dentro de la bóveda maestra protegida por 20 llaves. Estas 20 llaves, al tomar una decisión de ir a una wallet pública o de ir a algún exchange o de ir a algún cambio en la cantidad del supply que se va a distribuir en una primera etapa a la hora de ir a público, ese porcentaje, todo eso se tiene que discutir a nivel global, a nivel de comunidad, para tomar una decisión. Esto no es algo privado, este contrato inteligente, la compañía lo abrió y lo descentralizó al 100%, de tal manera que el 50% le pertenece a la comunidad de One Ecosystem y el 50% de ese total es del corporativo. Son 10 llaves. Cualquier modificación que haya que hacer a ese contrato inteligente tiene que pasar por esas 20 personas. De lo contrario, no avanza la etapa o el propósito o la meta o el acuerdo que se llegue con X o Y exchange, wallet o valor de la moneda. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo muy claro. Esto no es algo arbitrario que la compañía dice, bueno, ahora yo lo voy a poner así porque me da la gana. No, señor. Ellos se comprometieron y el 50% es decisión de nosotros. Tú, como usuario, decidirás qué vas a hacer con tu WAN. Si tú estás desesperado y lo quieres regalar todo por allí, a centavitos, y ese es tu problema. Aquel que lo quiera mover, la compañía habilitó el sistema P2P a través de la compra de gas de forma oficial. Son 3 opciones de gas y voy para allá porque quizás tú estás viendo este video y todavía no te has enterado de que la compañía activó los módulos de gas en Polygon a un super precio que yo les digo algo, yo me sorprendo el precio que han colocado aquí. En este sistema, ¿no? Aquí vamos al gas y buscamos los módulos de gas como están viendo aquí, ¿ves? Estos son los 3 módulos de gas que hay en la actualidad. Con estos módulos de gas tú puedes transferir WAN a donde tú quieras, a cualquier persona. Lo compras y en el primer cuadro puede ver este módulo de gas que vale 100 euros, de los cuales el 25% lo vas a pagar con tus WAN.
puedes enviar 1000 unidades de gas a través de la blockchain de Polygon. Esto quiere decir que con estas 1000 unidades de gas puedes enviar 1000 WAN, porque la relación es 1 a 1. Por cada WAN es un gas. Entonces, si quieres enviar 10.000 WAN, entonces compras 930 euros y pagas el 50%. Repito, toma 2. Pagas el 25% con tus WAN y el 75% con cash. ¿Ok? Estamos claros allí. Pero si tú cerraste a alguien que quiere 100.000 WAN, ¿ok? Porque eso puede pasar. Yo te voy a dar 100.000 WAN. Ok, perfecto, yo los quiero. Y tú negocias el precio. Si lo quieres dar a centavos, ese es tu problema. La compañía en eso no se mete. Tú vas acá y compras el gas y serían 8.600 euros. Si multiplicas 8.600 y le rebajamos el 25%, estaríamos hablando que serían 2.150 euros que tú pagarías con WAN, menos 8.600, estaría costando 6.450 euros. Conseguir para mover 100.000 WAN. ¿Ok? Ya lo están viendo. O sea, más o menos sale como a 6 centavos mover cada WAN. Lo interesante de esto es que nosotros en B1 le podemos enseñar a hacer este P2P. Y esto es lo importante, que tú formes parte de esta nueva red que se está creando. Tú entras al grupo, te entrenas, después te enseñamos a buscar los contactos, los pegas esos contactos a el trabajo que se está haciendo de B1 para que ellos se informen. ¿Y quién quita que alguien de repente quiera 100.000 WAN tuyos? Eso puede pasar, ¿por qué no? Tú los tienes, son tuyos, la compañía está activando el sistema de gas. Lo interesante es que ese sistema de gas dentro de la estructura también te da un beneficio, porque pues se puede hacer ahí un negocio interesante. Te va a pagar el 10%. En el caso tuyo, si lo estás adquiriendo, lógico, le va a beneficiar al que está arriba, ¿no? Pero hay un beneficio como si fuera un paquete de educación. Recibes el mismo beneficio de la red y eso es algo que ustedes deben entender. Pero lo más probable es que nadie de ustedes al día de hoy haya cerrado a alguien porque no tiene la información, quizás no sabe cómo hacerlo o quizás no se atreve a hablar con ese contacto. La idea es que te pegues al binario que estamos construyendo y los grandes líderes que hablan todas las semanas a través de la información que se da en estos Zooms privados que se hacen, otros públicos, la persona puede nutrirse de ese dato y quien quita que dice, tú sabes qué, yo voy con el proyecto, me interesa cómo hacemos y allí pues empiezas a generar flujo de efectivo. Pero tienes que estar en Polygon, tienes que tener KYC desactivado, tienes que formar parte de B1 o lo puedes hacer solo si quieres, pero es más complicado porque trabajar solo no es lo mismo que trabajar en equipo. Y lo que conseguimos en B1 es crear un equipo que abarca todo el continente americano y personas que hablan español y que quieren integrarse con nosotros. Es más fácil porque si ya viene una persona que pues habla otro idioma se complica un poco. Pero siempre sabemos que los latinos estamos en todas partes del mundo, muchos estamos quizás en otros países y podemos integrarnos a B1 y empezar a generar flujo de efectivo. Eso está pasando. Como les dije, el proyecto sigue avanzando. Estamos en la wallet de Coinbase. Básicamente nos vemos reflejados en esa wallet. No es que estemos dentro de la wallet, pero sí nos hemos reflejado. Si ya Coinbase nos observa, nos ve, quiere decir que ya estamos dejando una huella tan profunda que ya casi todos los exchanges nos están reconociendo. Entonces, claro, todo esto es tiempo, quiero decirle. Aquí la estrategia es el tiempo. ¿Ok? Hemos dejado la huella, esto inició en septiembre.
Todavía no tenemos el año de estar exponiendo nuestro yuan al intercambio que se hace con Uniswap. De momento la compañía tiene todo aguantado porque todo finaliza ahora en julio. En julio ya terminan muchas cosas técnicas que la compañía tiene que resolver. Y veremos qué es lo que pasa en agosto. Esperemos que a DealShaker le activen la wallet de USDT o alguna wallet de criptomoneda de lo que se llaman stablecoin. Ojalá pudieran activarle la USDC ahora que está regulada en la Unión Europea. Yo no tomo esas decisiones, estoy exponiéndolas aquí frente a ustedes. La compañía lo dijo de forma pública y está en el newsletter que la wallet de USDT Redetron esa sí va integrada dentro de DealShaker, pero que también quedaba la opción de otras criptos, no solamente era USDC, digo USDT, disculpen. Vamos a ver qué pasa, esto se está poniendo interesante. No pensé, honestamente, que esta exchange de Estados Unidos reflejara nuestro yuan por lo complicado que son las cosas y las regulaciones y porque ustedes saben que la SEC Terminator está allá acosando a todos los proyectos. En este caso, Coinbase, este exchange está aprobado por la SEC, igual que USDC, que es el stablecoin paridad 1 a 1 con el dólar, que está en paz y salvo. De momento, también está en paz y salvo en la Unión Europea y eso es muy positivo. ¿Ok? Ahora, lo que pasa con One Ecosystem, pues lo sabremos en México. Tendremos información, noticias, datos que eventualmente yo podré ir filtrando en la medida que con mis cámaras yo vaya capturando lo que sucede en ese evento. Si tú estás en México, ya para finalizar, por favor, te ruego que vayas a este magno evento, no te lo vayas a perder. 20 y 21 de julio en Centro de Eventos, en el Centro de Eventos Monarquía Coronado en la Ciudad de México. Allí se va a realizar ese evento, va a haber una feria de DealShaker el día 21, donde vas a poder gastar tus yuan utilizando el código QR, utilizando tu aplicativo y haciendo transacciones con yuan y los comerciantes en México. No se vayan a perder esto. Ya les enviaré la información a ustedes, los videos, una vez que pueda ir capturando tomas de diferentes situaciones con las personas que también vamos a entrevistar, ¿no? A ver cómo se sienten ellos. Voy con las preguntas, si es que hay, rapidito, y damos por terminado esta transmisión. Bueno, acá tenemos personas conectadas de Corea. Resulta que los coreanos, dice, nos están viendo. Es el segundo país en vistas de este canal. El primer país es Colombia, pero el segundo, que ya está acercándose, quiero que sepan, son los coreanos. Están muy conectados con Luxor TV y le damos las gracias a todos ellos por mantenernos allí como un canal favorito. Dice un amigo acá, dice, hola, muchos coreanos lo ven, subtítulos en coreano, por favor. Los subtítulos vendrán después de la transmisión, porque YouTube tomó un tiempo en hacerla y yo tengo que utilizar un software para poder generar los caracteres y los subtítulos en 16, 18 idiomas que lo estamos realizando. Fabián dice, buenas noches, saludos desde Argentina. Imagínense, Argentina. ¿Qué hora es allá, amigos? Son como las 3 de la mañana. Bendiciones. Gracias por estar en sintonía. Rahu Anusuri dice, please translate anyone English. No puedo en estos momentos. Tengo que esperar que el sistema lo haga. Y bueno, continuamos por acá. Y quiero agradecerles a todos ustedes el estar en sintonía de este canal. Agradecerles por los me gusta que constantemente nos están regalando. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. No ha sido fácil ir a una cifra superior de los 18,000. Estamos estancados, pero
no es fácil, YouTube no es fácil, YouTube es muy complicado, quiero decirle. Lograr una audiencia y que la audiencia se conecte requiere pues insistencia, dedicación, amor a lo que uno hace, porque de lo contrario pues te podrías desanimar, porque quizás en un año nada más logres 500 suscriptores, en 2 años quizás logres conseguir unos 1000, 1200 y así sucesivamente. Nosotros no vamos a parar. A mí me apasiona todo esto del mundo de la televisión, del cine, la postproducción, crear contenido, es algo que siempre me ha gustado desde muy pequeño y le doy gracias a Dios por este canal que fue fundado en el 2010. Ahí pueden ver la fecha de registro en YouTube. Pero a medida que fue avanzando la tecnología, comenzamos a entrar poco a poco y pues ya casi tengo como 3 o 4 años de no parar, de hacer videos casi todos los días. Y la idea es tratar de abarcar esto en todas partes del mundo, esperando que la inteligencia artificial pronto llegue a YouTube para que cuando yo hable mi idioma se pueda escuchar en diferentes partes del mundo. Y eso viene porque ya he visto los demos y va a ser excelente. Dice Alexander, buenos días Eris desde España, buenos días a mi gente de España que se están conectando. Omar Gómez dice, hola Eric, por favor, necesitamos ingresar a B1. Bueno, conéctate conmigo y traten de entrar a B1 aquellos que quieran formar parte de este equipo de trabajo. Es la mejor forma para que ustedes puedan darle uso a su WAN a través de una actividad de P2P, como les dije hace unos instantes. Eso cuesta, lamentablemente, entrar a B1 no es gratis. Hay que hacer un esfuerzo para estar dentro de la estructura de este nuevo binario. Yo recomiendo adquirir el módulo de educación básico de blockchain porque quiero enseñarles a ustedes todo ese universo y certificarlos con la validación que da la compañía a través de pasar el examen y los tests. Si puedes entrar con ese módulo sería lo ideal porque también te da, creo que aproximadamente un beneficio a la hora de facturación global porque te permite llegar hasta 6.000 euros mensuales. Los otros paquetes no te permiten eso, los otros módulos están un poco limitados, quizás a 2.000, 3.000. Y lo ideal es que ustedes piensen en grande, porque si cierras algo grande, vas a estar limitado con un módulo más sencillo. Voy por acá. Teodore nos saluda también. Hi, Mr. Eric. Dice, blessing from the country of the SEC, United States. Hello, my friend. Welcome. You're welcome. Okay. The SEC Terminator. I know. What is the problem in US? The regulation. But we need to wait some time of. Necesitamos esperar un poco, pues ahí se me enredó un poco el Spanglish, para poder que las cosas se den en el futuro. Es así, mi amigo. Dice por acá, Peter, el día llegado del intercambio contamos con un excelente token como Matic. Esa es la ventaja de estar en Polygon. Matic es el token que se refleja en toda wallet. Contamos con Wemia en Bancolombia, dice Peter. Bueno, Bancolombia tiene el token principal Matic, es una ventaja increíble, claro que sí. La usabilidad de nuestro proyecto está concentrada en productos y servicios, pero cuando vayamos avanzando con las futuras nuevas etapas que vienen del proyecto a nivel técnico, podremos ver cómo una comunidad nueva entra a DealShaker a ver qué es lo que hay y a darle uso a sus criptomonedas, porque hay muchos proyectos que pues no puedes hacer nada con la cripto, lo único que puedes hacer es intercambiarla. No la puedes gastar directamente porque no tienen plataformas de comercio electrónicos, marketplace, donde ellos puedan gastar sus criptos.
Muchas veces hasta los exchange donde ellos van a intercambiar las criptos le exigen una cantidad mínima y son cantidades grandes. Y la persona que tiene pocos criptoactivos no puede entrar porque no se lo aceptan. Y esas cosas pasan. Pero bueno, ahí seguimos avanzando. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Estamos a pocos días del evento de México y será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Cuídense mucho.